El secretario de Estado Marco Rubio aclara muchas cosas sobre lo que se ha malinterpretado e incluso mentido con respecto a las negociaciones sobre Ucrania. Explicaba Byron York que los dirigentes europeos están enfadados por no haber sido incluidos en las negociaciones sobre Ucrania. Consideran que su perspectiva de no tener propuestas, ni ideas, ni acuerdos sobre cómo proceder, pero con muchos clichés, sería una parte valiosa de las negociaciones. Efectivamente, uno de los elementos esenciales es entender la inacción y la falta de propuestas que han llegado de la Unión Europea. Pero también vamos a entender cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, cada uno toma las decisiones y la opinión que le parezca más interesante. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por darle un me gusta a este vídeo y por suscribiros, que es muy importante para nosotros. Las negociaciones sobre Ucrania han generado una enorme polémica y mucha de esa polémica viene de mensajes y titulares de la prensa que son incorrectos en muchos casos. Debemos recordar varios factores. El primero es que el presidente Trump ganó las elecciones con la promesa de conseguir la paz en Ucrania. Número 2. Es también importante recordar que la posición de Estados Unidos es la posición del país que más fondos ha dedicado a la guerra de Ucrania, con mucho. Estamos hablando de más de 120.000 millones de dólares. En cualquier caso, número 3, también es importante recordar que el proceso de negociación no es un proceso de negociación ni excluyente ni en el que se parta de regalos ni concesiones predeterminadas. Lo que están poniendo muchos medios de comunicación son simplemente falsedades. Por otro lado, debemos recordar que mi posición particular siempre ha sido la del apoyo a Ucrania, que ha sido el país invadido. El apoyo a Ucrania se debe tener desde la convicción de que la solución tiene que ser la mejor para el pueblo de Ucrania, que está sufriendo una guerra de guerrillas en la que están muriendo personas constantemente sin que haya ningún avance serio desde hace más de 3 años. Debemos recordar también que se nos dijo que iba a ser una guerra corta, que iba a haber una enorme cantidad de sanciones que iban a acabar con todo rápidamente. Bueno, sabemos que las propuestas de la Unión Europea y las acciones de la Unión Europea han sido, como mínimo, fallidas en cuanto a sus objetivos y que las propuestas ahora mismo, las que se presentan, son nada, es no hacer nada. Bien, tenemos que entender todo eso. Y desde el apoyo a Ucrania y desde el apoyo a los ciudadanos ucranianos y desde la búsqueda de una solución que sea positiva para los ucranianos, vamos a escuchar varios factores importantes. Primero, ¿cuánto le ha costado a los contribuyentes norteamericanos de momento este conflicto? How much have we spent at this point? How much have we spent in Ukraine? John Kirby doesn't seem to be able to share the answer. Watch this. When you talk about exit strategy, you're talking about getting American troops out of a war zone, that kind of thing. It's important to remember that we don't have American troops in Ukraine. Ukrainians are on their soil. The United States is committed to supporting Ukraine for as long as it takes to succeed on the battlefield. Congressman Jake Sullivan said to the question of how much we've spent the following. He said, I'm not going to stand here and give a precise figure. And John Kirby says, I can't tell you when we're going to leave Ukraine. When does this end? How does this end? At what cost? It does not end well, certainly not for America or for Europe or the world, because this is a never-ending cycle of just feeding the military-industrial complex. I mean, we're sending them Abrams tanks, F-16s, now long-range missiles, cluster bombs. We've given them $120 billion so far. They want $25 billion more. And they've already indicated that's only for
funding through the first quarter of next year. It's out of control. They don't know where this money is. Right. There's no accountability, and I'm completely opposed to it. Most conservatives are. And now 120.000 millones de dólares, esta cifra estaba calculada a mediados del año 2024, y con otros 25.000 millones. Es decir, estamos hablando de una cifra que a los ciudadanos y contribuyentes estadounidenses le ha costado ya más de 175.000 millones de dólares probablemente. Entre 150 y 175.000. Bien, el senador Higgins lo que muestra es simplemente también el sentimiento de muchos ciudadanos de Estados Unidos que además han votado en masa, 77 millones de personas, a el presidente Trump, todos los estados bisagra, el Congreso y el Senado, con un objetivo, que es el de llegar a una solución de paz. Vamos a escuchar al secretario de Estado, Marco Rubio, que nos explica la posición de la que se parte. The Ukrainians and the Europeans have suggested they feel very sidelined about how the process has played out so far. How do you intend to address their concerns? And will they be incorporated in future meetings in a multilateral way? Well, the comment I would have on that is that for 3.5 years while this conflict has raged, or 3 years while it's raged, no one else has been able to bring something together like what we saw today, because Donald Trump is the only leader in the world that can. So no one is being sidelined here. But President Trump is in a position that he campaigned on to initiate a process that could bring about an end to this conflict. Y él hizo la campaña para empezar una negociación que termine con este tremendo desastre humanitario, esta guerra cruenta y terrible, en la que, vuelvo a repetir por si hay alguna duda, yo estoy completamente con la ciudadanía de Ucrania. Por supuesto que ha sido el país invadido. And from that could emerge some very positive things for the United States, for Europe, for Ukraine, for the world. But first it begins by the end of this conflict. And so the only thing President Trump's trying to do is bring about peace. It's what he campaigned on. It's something the world should be thanking President Trump for doing. He's been able to achieve what for 2.5, 3 years no one else has been able to achieve, which is to begin this process, a serious process. Obviously, a lot of work remains before we have a result. Hace falta mucho trabajo para ver resultados, pero no se le puede negar que lo que está haciendo es exactamente por lo que hizo campaña, y no se le puede negar que lo que está haciendo es al menos presentar una solución o una propuesta de sentarse para negociar con unas posibles soluciones que sean prácticas y, por supuesto, en las que se va a tener en cuenta la posición, como no puede ser de otra manera, de la ciudadanía de Ucrania, del pueblo ucraniano. Claro que sí, por supuesto. Me interesa esto que está diciendo el secretario de Estado, Marco Rubio. Well, I will start by saying we've agreed on 4 principles that I think are important. The first is that we're going to appoint our teams respectively to work very quickly to reestablish the functionality of our respective missions in Washington and in Moscow. For us to be able to continue to move down this road, we need to have diplomatic facilities that are operating and functioning normally. The second point is that we're going to appoint a high-level team from our end to help negotiate and work through the end of the conflict in Ukraine in a way that's enduring and acceptable to all the parties engaged. Muy importante que sea aceptable para todos los que están involucrados. Eso es importante, ¿por qué? Porque se nos está intentando contar que aquí lo que se está haciendo es una negociación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Eso no es cierto. Lo que se está haciendo es una negociación para empezar el proceso, y para ello se restablecen las relaciones diplomáticas y los conductos de comunicación. ¿Por qué me parece esto importante? Me parece importante simplemente para, digamos, quitar del debate mucha de la tensión que se está poniendo por parte de los medios de comunicación. Los países europeos tienen, por supuesto, una voz. Ucrania tiene la voz más importante. Todos deben estar involucrados. Pero es importante también recordar que la Unión Europea
ha fracasado. La Unión Europea ha fracasado en su proceso de forzar una solución bélica y a la vez de tensión y de sanciones. Claramente esas sanciones no han funcionado y claramente la guerra se ha enquistado. Estamos hablando de más de 3 años. La guerra de Ucrania es un desastre humanitario. La cantidad de muertos ucranianos, la cantidad de personas asesinadas, la cantidad de propiedades destruidas, etcétera, deben ser tenidas en cuenta. Se debe tener en cuenta una solución que sea válida para Ucrania y sea válida para todos. Y también es importante que sea válida para Estados Unidos, que es el principal financiador de lo que es la ayuda militar a Ucrania. Claro que sí. Claro, la Unión Europea tiene derecho a tener una voz. ¿Cuál es la voz de la Unión Europea? ¿La voz de la Unión Europea es no hacer nada? ¿La voz de la Unión Europea es que se mantenga este conflicto, esta guerra cruenta, asesina, enquistada durante años? ¿Qué es lo que nos están intentando decir? Por lo tanto, veamos estos pasos no desde una manera maniquea y desde una agresiva agresiva. Los comentarios que pueda hacer el presidente Trump que le pueden gustar o no gustar a algunas personas, no son el factor importante aquí. El factor importante aquí es que empieza un proceso de diálogo y de negociación en el que se van a tener en cuenta las opiniones y las posiciones de los europeos, de los estadounidenses, de los rusos, pero, por supuesto, de los ucranianos, que son las víctimas aquí. Mi posición es inequívoca. Que es, a mí me hubiera gustado un conflicto que se hubiese terminado ya, una guerra que se hubiese terminado en la que Ucrania estuviese mantenida completa y absolutamente independiente y en el que tenga la libertad de recuperar su soberanía y su posición. Pero tenemos que ser conscientes que hay una guerra que se ha enquistado durante 3 años en la que no se está avanzando en ningún sentido más que en uno, que es en el de la constante llegada de más muertos. Por lo tanto, creo que debemos por lo menos darle a la administración de Estados Unidos cierta capacidad de hacer lo que nadie más ha sido capaz de hacer, que ha sido poner a hablar a Rusia y al presidente Putin. Claro que hay que hacerlo. Y a partir de ahí, lo que hay que empezar es a analizar las posiciones hasta que se pueda llegar a soluciones. De momento no se está hablando de ninguna concesión, no se está hablando de ningún regalo ni de ninguna posición para nada, en la que no se tenga en cuenta ni la posición de Ucrania, ni mucho menos la de una Unión Europea cuya posición yo, la verdad, no sé cuál es. Yo no sé cuál es la posición de la Unión Europea, porque no sé cuál es la posición en cuanto a la guerra, que se mantenga eternamente, ¿cuánto? ¿No? Yo creo que tiene que ser algo que se lleve a cabo desde ese proceso, y tengamos en cuenta ese proceso. Y por lo tanto me parece que lo que ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio, es muy importante. Y por lo tanto me parece también que debemos tomarlo con cautela y tomarlo con la cautela que tiene empezar procesos de negociación en medio de un conflicto y a la vez saber que ese conflicto se ha enquistado en un desastre que se ha convertido en una máquina de generar muertos sin solución alguna para nadie y muy, muy negativa para los propios ucranianos. Por lo tanto, los que queremos lo mejor para Ucrania y los que queremos una solución que sea positiva para los ucranianos, queremos que se presenten soluciones. Lo que hay no vale. Lo que hay que es nada no vale. Esto es lo importante.
Lo importante es que lo que hay ahora mismo es mirar hacia otro lado, que lo que hay ahora mismo es decir que todo el mundo está con Ucrania, pero en realidad no se está haciendo nada para solventar el problema de esa guerra. Y yo creo simplemente vamos a buscar posibilidades y vamos a buscar soluciones y que se tenga en cuenta, por supuesto, lo más importante, que se tenga en cuenta la opinión de los ucranianos y de Ucrania. La solución para Ucrania, para la paz de Ucrania y para que ese maravilloso país tenga un futuro en paz, no una guerra que dure eternamente. Eso es lo que queremos todos. Esperemos que este paso sea un paso de optimismo, de futuro y de esperanza y que a partir de ahí veamos una solución, vuelvo a repetir, que sea positiva para Ucrania, para la paz y para todos los ciudadanos ucranianos que puedan volver a su tierra y que se han tenido que ir. Y no una solución que sea una no solución, es decir, la que tenemos ahora mismo, que es no hacer nada. Tengamos un poco de esperanza.